Hola, te doy la bienvenida de nuevo a la lectura del hermoso libro Vivir el Perdón. Y antes de comenzar la lectura quería agradecer a las personas que me han escrito diciéndome que se han comprado este libro. Me da mucha alegría que tengáis el libro porque realmente os va a ser de mucha utilidad para seguir las prácticas de este librito. Mira, hoy os voy a enseñar las tarjetitas que lleva el libro. Son unas tarjetitas que yo he ido plastificando y son las prácticas que trae el libro. Por aquí está cómo se llama la práctica y detrás está la lectura. Esto es un recurso de aprendizaje muy útil para que la lleves contigo, para que te acompañe contigo, porque esto, como bien sabes, es un entrenamiento mental, un entrenamiento de tu mente. Y creo que es de gran ayuda poder tener las tarjeticas estas para practicar. Así es que a las personas que han sido valientes, que se han comprado el libro y que quieren iniciar la lectura de este libro conmigo, bendiciones, te agradezco que me acompañes y comenzamos con la lectura. En este capítulo vamos a profundizar sobre todo lo que no es el perdón. Y al final de este capítulo hay una práctica que se hace, que es un viaje emocional para conectar con lo que tú estás sintiendo en una determinada situación. Entonces, para que lo tengas accesible para ti, porque no me voy a poner a leer lo del viaje emocional, debajo de este vídeo encontrarás un enlace para que tú puedas descargarte un documento en PDF donde puedas ir haciendo ese viaje emocional y identificando lo que vas sintiendo en cada situación. Y lo más importante de todo es lo que pone al final, que es qué deseo. O sea, la mente se enfoca en lo que le duele, en lo que le pone triste, en lo que se siente culpable, y al final te pone deseo. O sea, ¿qué deseo en lugar de todo esto? ¿Sí? Creo que es un viaje muy bonito que te invito a hacer. En tu casa, tranquilamente, conectando con tu sentir y en tu libretita del perdón, por favor, cómprate una libreta que sea chula y que solo la uses para tu diario del perdón, donde vayas anotando todo lo que vaya surgiendo en tu experiencia. Si tienes cualquier duda, si quieres que te facilite alguna explicación o darte más detalles sobre cómo es el proceso del perdón, abajo también tienes un enlace donde puedes solicitar de forma gratuita una facilitación para ver cuáles son las dudas que tienes. ¿Sí? Y comenzamos la lectura. El perdón es un puente entre tu mente en conflicto y tu mente en paz. Cuando estás en conflicto no estás en paz. El perdón no tiene sentido como una respuesta consciente ante el conflicto interno. Si no hay un conflicto reconocido, no tiene sentido el perdón, pues ya estás en paz o al menos crees estarlo. El perdón es una respuesta consciente ante el conflicto. El sufrimiento es el síntoma de que hay una enfermedad. Indica la presencia de un conflicto en tu mente. El perdón es la sanación de tu mente. El estado natural de la mente es la paz, aunque ciertamente no es su estado normal. Es mucho más habitual tener prisa, sentir inseguridad, desconfiar, albergar dudas, estar triste, no encontrar sentido, estar encendido por la rabia o agitado por el rencor, avergonzarse, estar en duelo por una pérdida y un largo etcétera que constituye las 1000 formas que toma el conflicto a lo largo de nuestra vida. El motivo por el que la mente tiene problemas tan habitualmente está enterrado bajo todas las capas de creencias, en un programa mental subconsciente de conflicto que alimenta constantemente todo el sufrimiento que vivimos. Es un programa similar al sistema operativo de los ordenadores. Te dice quién eres, cómo debes sentir y lo que tienes que pensar. Sin que ni siquiera te des cuenta,
Este Windows te ordena cómo actuar, hablar y hablar según un complejo entramado de creencias que no puedes conocer si no te pones conscientemente a observarlo. Si no te pones conscientemente a observarlo. Realmente se necesita mucha atención y mucha disciplina mental para ir tomando cuenta, para ir tomando conciencia de toda la programación mental, de lo tan programaditos que está nuestra mente. Debido a que este programa de conflicto está instalado en la mente colectiva, produce una interpretación de las situaciones como conflictivas en sí mismo y, por tanto, no se considera ni por un momento que se puedan ver de otra manera. Sin embargo, cada persona siente y piensa de un modo distinto ante una misma situación, puesto que es la manera de percibir esta lo que determina el modo de sentirla. Te das cuenta, no es la situación lo que provoca tu sentir, sino tu interpretación de lo que sucede, ¿sí? O la manera de percibir. La manera de percibir, la interpretación que tú haces, es como tú luego te vas a sentir. De modo que tenemos un problema de conflicto instalado en nuestra mente. Pues vaya gracia, ¿no? Afortunadamente, al lado del problema reside la solución. Junto al programa subconsciente que te hace ver problemas en todas partes, hay otra mentalidad sanadora que está esperando a que tú la escuches. Atiende bien, está esperando a que tú la escuches. Esto significa que no esté, simplemente que está esperando a que tú le prestes atención, ¿sí? Para ofrecerte una nueva interpretación del conflicto. Es mediante este cambio de mentalidad como opera el perdón. El proceso irá despertando tu conciencia de esta mentalidad de paz, como algo que ya se encuentra en ti, pero que aparentemente has ignorado durante mucho tiempo. Cada experiencia de perdón constituye, por tanto, un cambio de percepción, entendido como un cambio en la manera de pensar, de interpretar y de sentir una situación determinada o la relación con una persona. Y vivir esta experiencia cotidianamente produce a medio plazo un auténtico y profundo cambio de mentalidad. La mentalidad correcta es el antivirus de la mentalidad programada. Algunas palabras de interés. A esta mentalidad sanadora que reside en tu interior la llamo comprensión. Habita en la mente de todos. Sin embargo, vas a vivir con tal intimidad tanto la comprensión como el programa, que te va a parecer que están específicamente dentro de ti. Al programa se le ha llamado tradicionalmente ego y a la comprensión se le ha llamado de muchas maneras: maestro interno, Espíritu Santo, conciencia superior, Cristo interno, superconsciente, mente divina, guía interno, yo superior, conexión con la fuente, sabiduría interna, mente despierta, luz interior, el Buda interno, incluso ángel de la guarda. Como Como puedes darte cuenta, le ponemos muchos nombres a lo mismo. ¿Te das cuenta? Cada persona, según sus creencias, le pone un nombre. Pero da igual el nombre que le pongas. Da igual, elige el que más te guste. Pero es la conciencia que reconoce quién eres tú, que sabe quién eres tú. ¿Sí? Que no se identifica con una mentalidad programada, ilimitada, sino que reconoces quién eres. Y ponle el nombre que tú quieras. De todo esto, elige lo que tú quieras. A Jorge Logomar le gusta llamar la comprensión, maestro interna, inteligencia del amor o recuerdo de tu realidad. A mí, por ejemplo, me gusta llamarle la presencia yo soy. Aquí cada uno que le llame como quiera.
Para mí esta inteligencia o esta mente comprensión es la presencia yo soy en mí. La sabiduría del amor como la presencia yo soy en mí. Elige el nombre que tú quieras. Muchas personas me han dicho que cambie la palabra perdón por otra, como por ejemplo comprensión o sanación mental. Pero lo cierto es que, tras practicar durante años, resulta que la palabra perdón es perfectamente adecuada y precisa para definir este proceso, que implica una clara conciencia del conflicto interno, una profunda elección de paz, una apertura, una entrega y un soltar característico del perdón que cualquier otra palabra no recoge con igual exactitud. De modo que para empezar tendremos que perdonar a la misma palabra perdón. Perdonar a la misma palabra perdón. Pues muchas veces se le ha dado un significado que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Estos significados falsos del perdón que residen ocultos en el programa mental colectivo es lo que te impide un acercamiento más sincero y auténtico del perdón. Y ahora vamos a ver y ahora vamos a ver lo que no es el perdón. Perdonar no significa que tengas que permitir maltrato, violencia, agresión, deshonestidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perdonar no implica que tengas que permitir que alguien te maltrate. Perdonar no es sacrificarse ni someterse. El perdón no quiere decir que tengas que aprobar estas conductas, ni excluye que tomes medidas para cambiar la situación o para protegerte. Puedes separarte de tu pareja y perdonarla. Igualmente puedes perdonarte si te quedas con ella. O sea, puedes perdonarla si te quedas con ella. Por supuesto, y es mucho más habitual, también puedes seguir con tu pareja y no perdonarla. Has de ver con claridad que perdonar no te obliga a ningún comportamiento específico. Perdonar es un proceso interno. Perdonar es algo que se hace en la mente, no es algo que tú haces con alguien. Es algo que se hace en tu mente, ¿sí? Esto es de primordial importancia, pues uno de los principales inconvenientes que tienen las personas para acercarse al perdón es que no entienden su dimensión interior. Y por tanto creen que perdonar les va a quitar la libertad de comportarse como deseen. Es al contrario. Perdonar te hará conectar con tu verdadera voluntad de dentro hacia afuera, liberándote del programa mental del conflicto. Perdonar no te va a exigir en absoluto ningún sacrificio, sino al contrario. El perdón te invita a que vayas deshaciendo paulatinamente tu escondida adicción al sufrimiento, esa creencia programada que es de que esa creencia programada de que sufrir sirve de algo. Sufro por amor. De aquí es donde surge todo sacrificio. Perdonar no es sacrificarse. Puedes considerar conveniente una medida como la denuncia, el divorcio o el fin de una relación para impedir que vuelva a ocurrir algo, para protegerte o sencillamente porque es lo que para ti tiene más sentido. Y después sigue haciendo el proceso y después sigues haciendo tu proceso del perdón. Este es un proceso interior de liberación emocional. En realidad, no tiene nada que ver con la persona que te agredió y tampoco tiene relación alguna con lo que hagas externamente. Aunque en un primer momento te cueste entenderlo, el proceso solo es interno. Perdonar es una actitud interna. Las consecuencias del auténtico perdón en tu manera de comportarte y en tus relaciones son imprevisibles. Por tanto,
Conviene no hacer adivinanzas a este respecto ni formular reglas morales sobre lo que es correcto hacer o dejar de hacer. Eso no es el perdón. Perdonar no es juzgar el modo correcto de comportarse. Eso siempre se ha hecho. El perdón no es un nuevo tipo de moral. Perdonar es dejar de juzgar. Precisamente debido a las distintas estructuras morales que alberga el programa mental colectivo, se tiende a juzgar a las personas y a considerar que el perdón corresponde a una manera de actuar tipificada en algún manual o idealizada por algún santón. Pero las situaciones que vivimos son mucho más complejas de lo que los tópicos morales son capaces de considerar. Hacemos lo que podemos según el programa mental que nos rige. Un mundo de experiencias de dolor a nuestras espaldas. Un universo de afectos. 1000 ideas sobre lo bueno y lo malo. Relaciones encadenadas. Confusión. Sentimientos inesperados que surgen de lo más profundo. El programa es complejo e insondable. El perdón justamente consiste en abandonar el juicio. Por tanto, perdonar no tiene nada que ver con una manera de comportarse. Es una actitud interna que sin duda provocará efectos prácticos y reconocibles tanto dentro como fuera. Pero siempre sucede de dentro a fuera. Si te abres internamente al perdón, afectará tu comportamiento externo, a tus palabras, a tus sentimientos y a tus acciones. Pero no puedes hacer que el perdón suceda por forzarte a algún tipo de comportamiento que te parecerá adecuado. Eso es una obra de teatro que no tiene ningún sentido. El hábito no hace el monje. La actitud, el comportamiento, las palabras y las emociones serán el resultado espontáneo de un profundo cambio de conciencia. El perdón es tu función, no una función teatral. No se trata de querer aparentar que estás en paz y que eres buena persona y que eres amable y que eres... No se trata de esto. Se trata de que en tu mente haya paz y cuando en tu mente hay paz, todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces van en consonancia con un estado mental. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es esforzarte por aparentar estar en paz, por esforzarte, esto es un truquito aquí, que todo este entramado de comportamientos tiene como única finalidad sentirme aprobada, sentirme querida, sentirme aceptada, sentirme integrada en un grupo. Yo me esfuerzo para que me aprueben, para que me quieran. Y todo eso no tiene nada que ver con el perdón. El perdón surge cuando elijo la paz en mi mente y cuando mi mente está en paz, lo que se da está en alineamiento con ese sentir. ¿Sí? Otra cosa es querer aparentar por ese deseo, ¿no? de ser querido. Para hacer este proceso profundo y honesto es mucho más práctico dejar ir todo lo que consideras que es bueno o que es ser bueno o ser malo. De otro modo, no podrás ni acercarte a vivir lo que significa dejar de juzgar, puesto que perdonar no significa tener que comportarte de un modo específico. No tiene que ver con el comportamiento. Puedes perdonar a un viejo amigo al que ya no ves, y eso no significa que tengas que llamarlo y tomar copas con él cada fin de semana. Puedes perdonar a tu madre por ser criticona y al mismo tiempo decidir no hacerle confidencias. Puedes perdonar a tu pareja por ser descuidada con el dinero, pero eso no significa que le tengas que dejar a cargo las finanzas. ¿Te das cuenta? De verdad que si tienes alguna confusión con respecto a esto, por favor, escríbemelo en un comentario y intentaré explicarlo de otra manera.
Puedes perdonar a un trabajador incompetente y despedirlo por no hacer bien su trabajo. Si no hace bien su trabajo, lo más coherente es despedirlo. Pero tú, como eres buena persona, no lo puedes despedir porque bla, 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 bla. O sea, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Puedes perdonar la interpretación que hace de esa persona, pero despedirla y estar en paz. El perdón no se define por un comportamiento externo. Como una clara consecuencia de lo anterior, el perdón no exige que te comuniques directamente con la persona a la que has perdonado. ¿Te das cuenta? No tienes que ir a decirle a nadie, oye, te perdono. No, no tiene que ver con eso. El perdón es un proceso interno. ¿Te das cuenta? Lo repite muchas veces. No hace falta ir a decir te perdono. El hecho de que lo digas tampoco significa en absoluto que hayas perdonado. Cuando perdonas, con frecuencia, la otra persona advierte el cambio producido en tu corazón sin necesidad de explicar nada. Pero esto solo pasa a veces. No sabes usar el perdón para intentar cambiar al otro, sino no debes usar el perdón para intentar cambiar al otro, sino como un proceso de sanación de tu propia mente. Perdonar no es hablar con el otro. Perfectamente puede darse el caso de que perdones a alguien que ha muerto, que está lejos o que no está dispuesto a hablar contigo, ya que de nuevo el perdón es un proceso interno por el cual sanas una relación que está en tu mente. Sanas tu mente al sanar la imagen de la otra persona en tu mente. De manera que lo que sana las relaciones no es necesariamente hablar con el otro, sino tu modo de percibir esa relación y a esa persona, por supuesto. Luego puedes hablar con el otro si se presenta la ocasión y si así lo deseas. E incluso puede ser muy liberado. Pero también puede salir mal. Perdonar es perdonar y hablar es hablar. Lo primero es interno, lo segundo es social. Lo primero solo depende de tu decisión interior y nunca sale mal. Lo segundo no depende de ti. El comportamiento y la comunicación verbal con el otro son efectos de tu estado de conciencia. El perdón opera en la mente, en el mundo de las causas. Conviene hacer desde el principio una clara distinción entre las causas y los efectos. Si eres feliz, sonríes, pero por forzar la sonrisa no serás feliz. Perdonar no es olvidar lo sucedido. El mito del perdón como olvido pretende que un suceso desagradable sea extraído quirúrgicamente de nuestra memoria sin más, como quien borra un archivo. Pretender olvidar un suceso sin una experiencia de comprensión profunda es un infructuoso intento de evasión de lo sucedido, una negativa a afrontar el conflicto, el dolor, el miedo o la culpa. Perdonar no es esconder la cabeza bajo la tierra, todo lo contrario, el proceso de perdón nos pondrá de cara a cara con el sentir. Perdonar no es evadirse del mundo. Llega un momento en que la emoción que te llevó a iniciar el proceso del perdón deja de estar presente y por tanto deja de afectarte. Sin embargo, si lo necesitas, todo está ahí. Los datos pueden ser recordados, pero la energía emocional conflictiva asociada a esos recuerdos se ha transmutado. Tu experiencia ha cambiado porque tu percepción ha variado. Es un auténtico proceso alquímico interno por el cual el plomo se convierte en oro. El miedo y el dolor se transforman en comprensión y aceptación. Esto no debe hacernos confundir el perdón con un olvido y tal y como se entiende habitualmente. Lo que sucede cuando una situación ha sido perdonada y por tanto aceptada es que deja de tener importancia emocional. Ya no es una afrenta, un duelo, una preocupación o un oscuro pozo de culpa. Por eso la frase está tan extendida, perdono pero no olvido, es un falso perdón.
Y recuerda que no se trata de olvidar lo que pasó, sino de sanar el dolor que el recuerdo de lo que pasó se viva una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo que pasó no lo puedes olvidar, no se puede borrar de tu memoria, pero sí que puedes sanar la sensación que te produce el recuerdo de esa situación, ¿sí? Cuando puedes recordar una situación dolorosa en paz y con aceptación, es un indicativo de que has perdonado. Y te aseguro que no se te va a olvidar en lo más mínimo lo que sucedió. Perdonar y olvidar no tienen nada que ver. Se confunde el olvido a nivel consciente como cuando olvidas que comiste ayer, con el efecto liberador de emociones enquistadas que se corresponden con el auténtico perdón. Recuerdo perfectamente mis más profundos procesos del perdón. Puedo hablar con ellos. Tengo datos en mi memoria, pero sinceramente ya no siento otra cosa al respecto de esos sucesos del pasado que un profundo agradecimiento por haberlos podido perdonar. Un olvido evasivo, negación o represión no te proporciona paz ni libertad, sino que el tema olvidado densifica las nieblas del subconsciente, desde donde regresa una y otra vez para condicionar tu mente y por tanto tu emoción y tu experiencia de vida. Tal vez se represente el mismo conflicto en otro tiempo, de otra forma o en otra relación. Pero evitar afrontar la situación y reprimirla es inútil. Te has demostrado a ti mismo que es tan grande tu miedo que no puedes afrontar este asunto y por tanto crees profundamente que eres una víctima impotente. La represión es un modo de invertir emocionalmente en el miedo. Afrontarlo, por otro lado, no significa luchar, ni resistirte, ni sacrificarte, sino tomar conciencia de lo que hay tal y como es. Atender el sentir con honestidad y responsabilizarte del proceso interno del perdón. A la vez, no tiene por qué descuidarse lo externo. Paz no significa inactividad. Mientras se desarrolla el proceso interno de perdón, has de hacer lo que debas, atender lo que tenga que ser atendido, según te pida la situación, tal como la ves ahora mismo, y con la máxima sensatez posible. Ten en cuenta que la culpa y el temor se ocultan tras una situación problemática, el temor que se ocultan tras una situación problemática, te pueden provocar una sensación de incapacidad, hastío y no merecimiento que bien pueden llevarte a ignorar cuestiones básicas del mundo de la forma y a posponer una y otra vez asuntos y a descuidar los aspectos relacionados con la situación. El programa puede buscar esto como tu búsqueda de paz, para que confundas paz con evasión de los aspectos del mundo. Evidentemente es un truco, ya que posponer un tema que, por otra parte, sabes que ha de ser atendido, nunca te dará auténtica paz. Evadir los asuntos del mundo no te dará paz. El perdón borra memoria subconsciente, que son las que condicionan la percepción psicoemocional de una situación. No hace falta borrar la memoria de la situación en sí. Si se borrase memoria consciente, correría el riesgo de olvidar a tu pareja, a tus amigos y también podrías no recordar hablar, caminar o respirar. Es evidente que perdonar no te hará olvidar nada de eso. Perdonar no es hacer como que todo va bien. A veces es confusa la distinción entre perdonar y reprimir, o negar la rabia y el dolor. Enfadarse se considera socialmente inaceptable, produce una gran sensación de culpa, y en el intento de evitar esta tendemos a reprimir la rabia o el rencor
o el rencor evidentes, repitiéndonos intelectualmente que lo que sea ya está perdonado. Solemos hacerlo de una forma inconsciente, es decir, programada para evitar la culpa, la sensación de impotencia, el rechazo de los demás, el abandono y la responsabilidad de abordar cambios. Es un falso perdón que no lleva a la experiencia de liberación y la paz interna propia del auténtico. Perdonar no es reprimir. Perdonar no es reprimir. La obra de teatro del perdón. Todos hemos vivido distintas variantes de la situación que voy a describir a continuación. Alguien te ha hecho algo que consideras malo y por tanto tú lo juzgas como culpable. Entonces te crees con derecho a castigarlo. Es algo que surge automáticamente, casi sin darte cuenta pasas al ataque. De todos los modos que conoces que puedan realmente fastidiar a la persona que te ha hecho mal. La crueldad está justificada, la ves totalmente lógica y justa, incluso necesaria para protegerte, imponer límites y que el otro aprenda a relacionarse contigo de forma correcta. Estás enseñándole a respetarte. De modo que en tu parlamento interno estás poniendo en funcionamiento los ministerios de justicia, defensa y educación. Comienzas a lanzar pullas a la otra persona o bien a ignorarla. Esto es muy común, ¿eh? Me enfado contigo, te retiro mi atención. Dejo de hablarte una semana. Esto es muy habitual que hagamos, ¿no? Sobre todo con las parejas. Cuando me he sentido ofendida, voy a castigarle. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te siento un poco? ¿Qué te pasa? Y tú, nada. Y el otro sabe que hay algo en ti que no marcha bien. ¿Y tú cómo le castigas? Diciéndole que no te pasa nada. ¿Te das cuenta? Eso es que te atacas a ti mismo. ¿Crees que le estás negando al otro algo? O sea, ¿crees que lo estás castigando, negándole hablarte con él? Pero ¿cuántas veces el otro ni siquiera se ha enterado de la ofensa tan malísima que te acaba de hacer? Si es que ni se ha dado cuenta. Por eso te dice ignorantemente, oye, ¿qué te pasa? Te noto raro, ¿te pasa algo? Y tú, nada. Sé honesto. Y desde un estado interior de paz, dile, pues lo cierto es que me he sentido, no tú me has sentido. Me he sentido un poquito, lo que sea que haya sentido, cuando, cuando me dijiste o hiciste esto porque me sentí que no sé cuánto, lo que sea, pero exprésate. No reprimas lo que tú estás sintiendo como método para atacarle al otro, si es que no tiene sentido. ¿No será más amable decirle a tu pareja o a la persona con la que estés en conflicto lo que sientes, lo que sinceramente a lo mejor ni se ha dado cuenta? Piensa sobre ello. La desprecias conscientemente de los modos que tu historial de relación te permite conocer como más efectivos, es decir, más dolorosos. A estas alturas el problema se ha magnificado en tu mente porque el programa ha sacado el sumario del caso abierto contra otra persona y ha encontrado un sinfín de situaciones pasadas relacionadas con la actual, con que la tornan desde un punto de vista inaceptable. Hay todo un historial delictivo. Claro, no es lo que haces, sino es que tú vas sumándole, ¿eh? Llevas la cuenta de todas las cosas que te hizo y es que, claro, esto ya colma el vaso. O sea, hasta aquí he llegado, ¿no? Como diciendo, hasta aquí aguanto, ya no aguanto más. Pero claro, no aguanto más, ¿por qué? Porque tú todo lo que has estado sintiendo te las estás reprimiendo, entonces, claro, llega un momento en que ya no puedes más. Lógico y natural. Pero ¿qué tal si coger la responsabilidad de lo que yo siento? Oye, yo siento esto. Esta situación me hace sentir. ¿Qué tal si conversamos y vemos otra forma de ver esto? ¿Qué tal si conversamos y miramos la forma de, no sé, a ver, ¿cuál es tu punto de vista en esta situación? ¿Qué es lo que crees tú al respecto?
Si actúas de esta manera con las relaciones que tienes, será mucho más fácil que no llegues al punto de estar desbordada emocionalmente hasta el punto de decir, ya no aguanto más, se acabó, ya hay demasiados delitos aquí, hay demasiados delitos para ya considerarlo como inocente. Es que me río porque lo veo tan evidente, esa manipulación mental de atacarte, porque no, pues, lo de no me pasa nada es muy clásico, ¿eh? Vamos, yo lo he hecho, yo también lo he hecho eso. Por eso sé el daño que tú te haces a ti misma. Cuando tú le dices a alguien, no me pasa nada, cuando en realidad sí te pasa. Perdona, pero es que te estás hiriendo a ti misma. Y lo sé por experiencia, tú misma te estás atacando. No tiene sentido, no tiene sentido. El programa te recuerda todas las otras veces en que el otro te hizo algo similar o relacionado con la ofensa actual. Incluso es capaz de hacerte ver situaciones en que esta persona opera igual que otros. De modo que ni siquiera es algo que tenga que ver contigo, sino solo con el otro. Si es necesario, puede que necesites hablar con amigos tuyos y los llames como testigos a favor de tu causa. No se puede ver de otra manera, tiene que aprender. Tu ataque constante y sistemático contra el otro está totalmente justificado. Lo que él hace está muy mal. Hay que hacerlo cambiar. Hay que hacer justicia. Para el programa justicia significa venganza. Esto implica que tú puedes seguir despreciándolo, rechazándolo, ofendiéndolo con crueldad, hasta que demuestre un sufrimiento similar al tuyo, lo cual sería lo justo, que sufra, como yo. Su sufrimiento puede ser un poquito mayor, por aquello de ganar algo de ventaja. Una vez que tras tu campaña de castigo sistemático, el otro por fin viene con el rabo entre las piernas y te pide perdón, entonces evalúas la situación. Si observas en el otro suficiente sufrimiento, que se entiende como un indicativo de arrepentimiento, y es capaz de ponerse por debajo de ti de alguna manera veraz, humillación como indicativo de humildad, tal vez hagas el gesto de absolución con tu mano derecha y decidas perdonarlo, manteniendo en la mente algún pensamiento del estilo, sin duda eres peor que yo, eres basura, y ahora se demuestra. Soy mejor, más santo, por lo tanto, te perdono, aunque tú no tengas solución. El ego ha triunfado en esta obra de teatro que yo mismo tantas veces he llegado a creer que tenía algo que ver con el perdón. No es de extrañar que el concepto habitual de perdón despierte sospechas. Me encanta cómo lo describe aquí Jorge, porque realmente es lo que más habituado estamos a hacer y el juego que hacemos, tú me haces, me siento atacado, entonces tú humíllate, sufre, arrepiéntate y entonces tal vez yo te perdono. Esto que he leído así tan fácil, toma conciencia en tu vida de las veces que representamos este triatillo eh, de ataque y defensa, que es más habitual del que ya me gustaría a mí. Lo que pasa que como es un programa automático, siempre contestamos de la misma manera, a veces ni nos damos cuenta de que estamos reaccionando de la misma forma una y otra vez. Date cuenta de este escenario, ¿sí? Perdonar no es adoptar una actitud de superioridad basada en el juicio al otro y después someter o castigar al perpetrador. Si se perdona a alguien por lástima, por creer que no es nadie y que no merece la pena o no tiene solución, se confunde el perdón con arrogancia. Decidir que el otro es incorrecto o erróneo, y aunque realmente sea malo, yo soy tan bueno que lo perdono, establece una separación elitista que radica en un profundo juicio. Es una típica estrategia del ego. Emplea el falso perdón para hacerte creer que eres mejor. El verdadero perdón deshace poco a poco
cualquier idea de elitismo o desigualdad entre las personas. Perdonar es dejar de juzgar. Y lo voy a dejar aquí. En la semana siguiente hablaré sobre la paz, la liberación y la paz. Trae aquí, en este capítulo, te trae aquí la práctica del viaje emocional, te lo dejaré debajo, como al principio te he contado, para que la vayas practicando. Durante esta semana, practica lo del viaje emocional. Elige una persona con la que te sientas en conflicto y haz este viaje emocional. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué me hace sentir? Por escrito, lo vas escribiendo. Y la semana que viene me cuentas cómo ha sido ese viaje. De momento lo dejamos por aquí. Te deseo una buena semana de perdón. Toma conciencia de esta obra de teatro que creemos que es perdonar. Tú me atacas, yo me defiendo y si te sufres suficiente, ya si eso te perdono. Mira a ver si lo puedes constatar en tu experiencia. Mira a ver si es la forma en la que tú comprendes y entiendes el perdón. Y te invito desde ahora mismo a que empieces a soltar esa idea sobre el perdón, porque no te da paz. Ese proceso del perdón no da paz. Gracias por leer conmigo y seguimos la próxima semana.